Bueno, bienvenidos a un nuevo ciclo de conversaciones en Armas de la Crítica. Esta vez estamos junto con Gabriel Piro y Diego Ceruso, que escribieron hace poquito un libro que se llama La columna vertebral del sindicalismo argentino, en la cual justamente analizan un poco el devenir de la Unión Ferroviaria y de los trabajadores ferroviarios en la década del 30 y del 40 del siglo XX en nuestro país. Y bueno, para poder profundizar un poco en esos temas, invitamos también a Nahuel González y a Cucha González, que tienen el mismo apellido pero no son familiares. Y bueno, ambos son trabajadores ferroviarios de la agrupación Naranja y del movimiento de agrupaciones clasistas. Así que, bueno, bienvenidos a todos a esta conversación. Y bueno, para abrir un poco el debate y empezar a profundizar en estos temas, o sea, pensaba que hay muchas interpretaciones y distintas versiones que intentan como dar una idea de que no existe una tradición autónoma de la clase obrera argentina. ¿Cómo vieron que operó eso en la historia de la Unión Ferroviaria y cómo fue también cómo sigue estando eso en la actualidad? Y bueno, ligado también al concepto de prescindencia que ustedes usan mucho en el libro. No sé si querés contar sobre eso. Bueno, muchas gracias, Brenda. En primer lugar, agradecer la invitación a todas las compañeras y compañeros de Armas de la Crítica. Y bueno, sí, este es un libro que escribimos con Gabriel, que es sobre la Unión Ferroviaria en la década del 30 y del 40, intentando abarcar la mayor cantidad de campos de acción del sindicato posible. Intentamos hacer un repaso bastante amplio y a la vez profundo. Y sí, es así como decís, una de las hipótesis que vertebra, digamos, que uno de los hilos conductores del libro tiene que ver con el concepto de prescindencia. ¿Y qué entendían por prescindencia en la época? Y los ferroviarios. Y hay al menos, aclaramos, dos niveles de la prescindencia. Hay un primer nivel de la prescindencia que tiene que ver con lo que ellos llamaban el no embanderamiento o la no injerencia de elementos extraños, ajenos a lo gremial, de elementos políticos, y tiene que ver básicamente con, no permitir esa intromisión de las corrientes políticas, del sindicalismo revolucionario, del socialismo, del anarquismo o del comunismo, en el funcionamiento y en los posicionamientos del sindicato. El otro nivel de la prescindencia tiene que ver con, supuestamente, evitar pronunciarse o posicionarte frente a los determinados hechos de la realidad nacional o internacional. Bueno, un poco anticipando, una de las hipótesis que trabajamos con Gabriel en el libro es que ninguno de los dos niveles tienen un nivel de concreción en la realidad, en la praxis de la Unión Ferroviaria, por diversos motivos, pero uno podría decir, cada uno de los niveles de los capítulos, ¿no? Pero de los niveles que recorre el libro, intenta demostrar, tiene como hipótesis la idea de que cada paso que da la Unión Ferroviaria tiene que ver con posicionarse como un actor relevante, central de la vida política, gremial y política, nacional e internacional, en el escenario en el que ellos se desarrollan. Sí, o sea, añadiendo a lo que dice Diego, bueno, nosotros cuando empezamos a investigar un poco el gremio, primero, obviamente nos encontramos con un gigante, digamos, en el sentido de, bueno, recién charlábamos, más de 120.000 trabajadores dentro del sector ferroviario. Creemos que más de la mitad de ellos estaban efectivamente afiliados a la Unión Ferroviaria y una estructura gremial que era indudablemente la más grande de la época. Además hay que pensar que la Unión Ferroviaria articulaba nacionalmente a trabajadores de distintos lugares que ningún otro gremio tenía alcance nacional. O sea, uno a veces habla del gremio metalúrgico, textiles, etcétera, y bueno, sectores locales, ¿no? Pero acá estamos hablando de un sindicato que por la característica del oficio llegaba a todas las partes del país y que de hecho dio inicio a muchos sindicatos y bueno, y a la propia CGT, ¿no? Entonces, contrastaba un poco eso, digo, una estructura enorme con un discurso que todo el tiempo hacía énfasis en, bueno, ojo, nosotros somos trabajadores, nosotros construimos el sindicato, nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia estructura gremial, hacernos fuertes en nuestras demandas y no mezclarnos en los asuntos políticos, ¿no? Ese era como el discurso permanente, lo cual era contradictorio incluso, o no tanto, ahora lo podemos conversar, con que muchos de los principales dirigentes de la Unión Ferroviaria eran afiliados a partidos políticos, particularmente el Partido Socialista. Claro, uno entiende un poco el entramado cuando ve que el propio Partido Socialista en esa época hacía esta decisión, ¿no?, entre los asuntos gremiales, los políticos, o sea, aquellos que eran miembros del Partido Socialista pero intervenían en el mundo obrero debían
tener una relativa separación con la acción legislativa, con la acción cooperativa, que eran otras áreas de acción. Y bueno, el sindicalismo como corriente que había predominado en el movimiento obrero durante los años anteriores, también había tenido esta retórica. Ahora, la pregunta era, bueno, ¿es posible esto? O sea, ¿se pueden los trabajadores de un gremio tan importante y en general no hablar de política, no estar influidos por corrientes políticas, no intervenir? Y incluso la propia acción gremial no es una acción política, o sea, hacer o no hacer una huelga, hacer o no hacer una reunión con un gobierno, hacer o no hacer, fomentar la organización de otros sectores o de otros gremios. Bueno, entonces eso es un poco lo que nosotros intentamos problematizar en el libro, ¿no? No sé cómo por ahí ustedes lo ven ahora, si esas frases se escuchan, si no, si ya se dejó de hablar en esos términos o no. Bueno, primero que nada me parece que es importante aclarar que el libro trae o da luz a un periodo histórico muy poco conocido en general y para los ferroviarios también en particular. Entonces esta iniciativa me parece que está muy buena para pensarla, y el punto y lo que charlábamos un poco con el Kucha es los puntos en comunes que se pueden de alguna forma ir tomando o pensando como hilos conductores, que decimos que si pensamos en la actualidad y miramos en el pasado, hay como un primer paso que empieza a dar la Unión Ferroviaria en aspectos de burocratización, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando ustedes encaran el punto de la prescindencia, me parecía muy interesante y me generaba contradicción, ¿no? Toda esa herencia que ellos, por un lado, desarrollan en parte de sus peleas, que bueno, que ustedes lo toman más adelante en el libro, con un posicionamiento que empiezan a tener, en donde por más que ellos en su estatuto planteen la prescindencia política y todo, empiezan a cambiar su práctica, ¿no? Empiezan a dejar de lado ciertas prácticas de más combatividad, por ejemplo, y parte de sus dirigentes, un poco por lo que planteaban, por el rol estratégico que jugaban en la economía, empiezan a negociar, digamos, ¿no? Pero la negociación va tomando cada vez rasgos más de centralidad o de decisión en sus principales dirigentes, y deja de lado muchos aspectos que por ahí antes caracterizaban a sectores del sindicalismo, como eran, no sé, los debates y las asambleas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el punto de prescindencia a mí me trae un poco a esto, digamos, ¿no? Como pensando hoy en la actualidad, a algún cierto reflejo de cómo se empezaba a expresar estos cambios, digamos, ¿no? Que después se va a ver más expresado durante los gobiernos peronistas, ¿no? De institucionalización, digamos, ¿no? Entonces, esta idea de que la independencia política no se termina de lograr hasta el final, digamos, sino que incluso por parte de su práctica tenían claramente posiciones, digamos, ¿no? Más allá después incluso de que, bueno, muchos de ellos efectivamente eran militantes del Partido Socialista y todo, esta contradicción que se empieza a dar incluso con la base, en donde también, ¿no? La base de los sindicatos tenía un posicionamiento, un gran sector, ustedes cuentan que estaba más ligado al radicalismo, ¿no? Tenía una cierta simpatía con el radicalismo, entonces ellos tienen que ir de alguna forma también dialogando, digamos, ¿no? con eso. Eso me pareció muy interesante del libro. Interesante. Sí, no, pues es un libro para después pensarlo y averiguar más todavía. Porque tenemos que empezar que la Unión Ferroviaria es netamente un gremio reformista. Era la prescindencia de lo político, la no solidaridad, es decir, no se destacaba ni siquiera por un sindicalismo de izquierda, revolucionario, nada. Inclusive ante ataques cuando fue el ajuste de que tenían que reducir, que iba a haber despidos, plantearon menos, no se cobran tales días, en vez de plantear el reparto de la hora de trabajo, equivaler que se mantenga el sueldo. Mantuvieron a los trabajadores sin despido, pero con reducción inclusive después de las negociaciones diciendo si los accionistas cobraban, entonces que nos paguen más adelante. Es decir, no planteaban ninguna política, qué sé yo, mínimamente seria de un sindicato que tenía el poder. Porque la Unión Ferroviaria en los 30
yo me lo imagino ahora como, por ejemplo, los aceiteros en Rosario, que tienen el poder de que si paran la economía del país. Y eso le da un poder de negociación ventajoso. En cambio, la Unión Ferroviaria, yo creo que era más todavía, porque todo salía por trenes, pues todavía no se había desarrollado la ruta y los camiones. Eso fue después con el plan Larkin de los estadounidenses. Entonces tenía un poder de fuego fenomenal. Es decir, si paraba la Unión Ferroviaria o la fraternidad, se paraba la economía del país, literal. No es como ahora, que ahora está más diversificado, etcétera, pero entonces, teniendo en cuenta eso, porque distinto puede ser un gremio chico, no tenés fuerza, no van a matar, no, podrían haber peleado muchas, es decir, consiguieron algunas conquistas, porque tampoco las podemos negar, algunos derechos, inclusive desarrollaron mutuales, desarrollaron cooperativas de vivienda, etcétera, pero al momento de que las papas queman, por decirlo de manera brutal, los tipos tienen una posición reformista, y eso va encaminado también, por lo que decía Nahuel, no es la misma Unión Ferroviaria que ahora. Era algo, aparte de tener mayor peso, era algo, peleaba por derechos, por lo menos, a su manera, pero peleaba por derechos. Pero el tema es que, ¿cómo? Y ahí se ve que teniendo el poder que tenía, no lo usan, y por eso tampoco quería entonces la presidencia política, precisamente para que no se metan los comunistas, no se metan los anarquistas, no hacer... eran corporativos, es decir, excepto con la fraternidad, que hicieron la confraternidad, después y por más que dijera la CGT, después cuando había una huelga de los portuarios no se solidarizaban, ni siquiera un fondo de lucha. Entonces muestra también el derrotero también de la socialdemocracia, porque para mí la socialdemocracia alemana bajada a un tercer mundo en los 30 en la Argentina, que era diferenciar el ala sindical del ala política. Los políticos están para hacer política, los sindicatos están para hacer sindicalismo y nada más, pero como bien decían ustedes, toda acción que hacía la Unión Ferroviaria se convertía en política por el hecho mismo de quién era. Es interesante esto que decía, escucha, porque se combina con esto que mencionaba Nahuel, y porque ese poder de fuego, ¿sí?, en palabras o en la experiencia de la Unión Ferroviaria se combinaba con otros elementos, como por ejemplo con la responsabilidad que tenía la Unión Ferroviaria, que ellos decían que tenía la Unión Ferroviaria, ¿no? Esa responsabilidad es la que, digamos, incentivaba a no usar ese poder de fuego, ¿no? En el discurso de ellos estoy diciendo, ¿no? Sí. Como nosotros somos tan centrales para la economía del país, tan centrales para la política del país, bueno, tenemos que usar ese poder de fuego responsablemente. Y esa responsabilidad es la que les permitía esa más institucionalización, digamos. Es decir, como somos un gremio responsable, como somos un sindicato responsable, tenemos que evitar, ¿sí?, por ejemplo, las injerencias en las seccionales. Entonces, ese argumento se utilizaba para cada vez regimentar, para cada vez centralizar más la Unión Ferroviaria y controlar a las seccionales, que, por ejemplo, no podían llevar acciones, los papeles, ¿no?, pero no podían llevar acciones sin que estén aprobadas por la comisión ejecutiva o directiva del sindicato, ¿no? Cómo se combinan los elementos del poder de fuego, la no utilización y esa institucionalización, protoburocratización, digamos. Sí, yo de hecho cuando nosotros empezamos a hacer el libro, me acuerdo que en algunos momentos debatíamos esto de cómo definirlo, ¿no? Porque, o sea, si uno tuviera que hacer un esquema muy sencillo de la historia del movimiento obrero, dice, bueno, en los inicios era un movimiento obrero combativo, con alas claramente revolucionarias, etcétera, pero ya en la década del 30 empiezan a haber una tendencia mayor a la institucionalización, que son 2 o 3 características, ¿no? O sea, menos acciones, más relación con el Estado, o sea, priorizar la negociación y la relación con el Estado para resolver los conflictos, algunos lazos directos también, porque empieza a existir la caja ferroviaria, que es además un tema material que vincula al gremio con el Estado, ¿no? Y después la idea de que, bueno, efectivamente la iniciativa desde las bases tiende a diluirse hasta que incluso nosotros señalamos que hay rasgos de anticomunismo bastante explícito dentro de la conducción, o sea, ataques a sectores que se reivindicaban comunistas o militantes comunistas dentro del gremio. Ahora bien,
todavía tampoco estamos en la estructura propia del periodo siguiente, ¿no? En donde ya son organizaciones estatizadas completamente. Entonces es un momento de transición, ¿no? Un momento donde todavía está medio tensionado, y a mí me hacía pensar esta cuestión, podríamos decir, bueno, prácticas burocráticas, este derrotero de la socialdemocracia, etcétera, pero bueno, de algún modo nosotros, cuando vemos el gremio, dice, bueno, todavía algunas cosas tenían que conservar del periodo anterior, ¿no? O sea, no sé, tenían que hablar de la revolución bolchevique, tenían que sacar periódicos y discutir cosas, digamos, cada tanto hacer votaciones, o sea, todavía pesaba esa tradición que obligaba, digamos, a conservar ciertas prácticas. Yo entiendo que, bueno, con el paso del tiempo eso se fue tensionando todavía más hasta, bueno, consolidar esos rasgos y terminar de hacerlos más fuertes, pero digo, todavía me parece que había una tradición en disputa, ¿no? No sé. Sí, esa tensión creo que queda bien reflejada en el libro, sobre todo por la discusión que continúa, digamos, ¿no? Claro. A la presidencia alrededor de eso, ¿no? Por ejemplo, del plan de viviendas que tenían ellos que llevaban adelante y lo que implicaba, digamos, ¿no? Y lo que implica hoy pensar. En ese sentido me parece que el libro está bueno, que juega con esa tensión en dos momentos históricos, leyéndolo hoy en la actualidad, ¿no? Y pensando en el pasado, de que por un lado, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Uno puede empezar a ver los pequeños pasos de cómo el movimiento obrero y sobre todo sus dirigentes se empiezan a transformar en lo que es hoy, pero a su vez también ves toda esa herencia que todavía tenía del movimiento obrero más combativo, y te abre la imaginación, ¿no? A pensar, por ejemplo, ¿no? La pelea que daban, como decía recién, por el plan de viviendas es algo que hoy, no sé, no hay ningún sindicato que lo lleve adelante o lo piense seriamente. Un problema gremial. Para nada, totalmente. Y es uno de los problemas centrales que atraviesa toda la clase trabajadora, el problema de la vivienda, el acceso a la vivienda es uno de los problemas centrales. Entonces, tanto eso como cómo se pensaba, por ejemplo, la educación, los clubes sociales, las bibliotecas, las escuelas técnicas. Creo que ahí había elementos de esta tensión que están buenísimos y que sirven mucho para pensar bien en la actualidad también qué tipo de sindicatos nosotros podríamos construir, o qué tipo de sindicatos construyó la clase obrera en algún momento de su historia. Sí, un elemento que me parece que también resalta en esto que comentamos. También, digamos, esas tradiciones se expresan en un montón de otros puntos. Por ejemplo, la idea de que la cultura es parte de la clase obrera. ¿Sí? Que la clase obrera tiene que dotarse de sus herramientas culturales, de sus fiestas, de sus tradiciones, de sus lecturas, de la biblioteca. Entonces uno ve también, en paralelo a todo eso que comentamos, pero observa a la Unión Ferroviaria montando determinada biblioteca, haciendo una fiesta, la festividad para el 1 de mayo, intentando hacer programas radiales para contar sus eventos. La revista, digo, todos esos elementos están también presentes, ¿no? Porque no es, o sea, el sindicato hasta dónde debe llegar. Bueno, la vivienda, la mutualidad, un lugar de vacaciones, la cuestión de la medicina y la cultura, ¿no? Eso también es como un elemento para la concepción de la época que no sé si hoy está tan presente, digamos, ¿no? Sí, bueno, justamente ligado a eso, o sea, un poco mencionaban algunos de los ejes que están en el libro también sobre la política que tenían desde la Unión Ferroviaria, que un poco era como una política que hoy la asociamos quizás más al rol del Estado, y en ese momento también. Pero bueno, toda esta iniciativa cultural en la vida de los trabajadores, el plan de viviendas, etcétera, ¿cómo creen que se puede pensar tanto en ese momento como en la actualidad, ligado a una perspectiva más de la hegemonía de la clase obrera también sobre otros sectores, ya sea tanto de la propia clase obrera como también del pueblo pobre y trabajador? Bueno, preguntita. No, lo que pasa, es muy diferente las épocas. Es decir, nosotros venimos, yo viví un poquito algo de eso en los 80, en los 70, bueno, mi viejo era jefe de estación, yo vivía en las estaciones, así que había mucha más solidaridad entre los propios compañeros, de hecho se llamaba las familias ferroviarias, que no me gusta el término, pero bueno, se consideraban las familias ferroviarias y si a algún compañero le pasaba algo, todo el mundo lo ayudaba. Hoy el neoliberalismo y la derrota que produjo Menem en los 90 acá en la Argentina
se borraron mucho esas tradiciones. En los 80 inclusive seguía todavía esa tradición general, en el movimiento obrero en general. Hoy es sálvese quien pueda, no tener plata anda a hacer Uber. En ese momento había, si bien no era radicalizada la Unión Ferroviaria, tenía muchos elementos de clase que hacían a la clase obrera con una perspectiva, como dije al principio, reformista, pero que era progresiva ante todo lo que estamos viendo hoy. Ustedes ni se imaginan lo que son chicos, pero yo viví en comunas ferroviarias, que son lugares, por ejemplo, los guardas, los maquinistas, eso, por ejemplo, tienen que hacer viajes largos. Entonces llegan a un determinado lugar y ¿a dónde duermen? Entonces los gremios hacían comunas, entonces, pero era re respetuoso todo, porque yo iba, me tiraba a dormir esa noche para descansar, comíamos al otro día, qué sé yo, pero tenías que dejar todo ordenado después. Venía otro. Claro, y entonces lo único que tenías que llevar es tu sabanita, pero por eso había mucho sentido de pertenencia y de solidaridad, y eso se respetaba mucho, porque si no, era tu quilombo, imagínense, si vos dejó sucio, el otro viene, me dejó sucio, yo también dejó sucio, no, y era sagrado, era una tradición. Por eso está bueno, hay cuestiones que hoy en día la gente ni se lo imagina siquiera, porque no está el sentido está el sentido de pertenencia, soy ferroviario, pero no el sentido de ligazón solidaria o de clase, porque lo que no inculcó la Unión Ferroviaria es la independencia de clase. Nunca habla de los patrones y el Estado al servicio de los patrones, es decir, porque tenía precisamente, como bien dijo Dani, Diego, su eje era casi los pasillos, ir a recorrer el Congreso, tratar de hablar con el presidente, con los ministerios, y no la independencia de clase para que los trabajadores sean sujetos de su propio destino. Entonces, eso es un comienzo. Después, con la estatización peronista de los sindicatos, pega un salto, porque se legaliza y se hacen los estatutos proscriptivos, le da algunos derechos a los trabajadores con respecto, por ejemplo, al cuerpo delegado y eso, que antes no existían, entonces no es todo malo. Lo que pasa es que tampoco era la columna vertebral, pero no el pensamiento de la clase obrera. Y en los 90 pega un salto con toda que no fue solamente acá, a nivel mundial, después de la derrota de los mineros en Inglaterra y los controladores aéreos en Estados Unidos. Es un ciclo neoliberal que aún no estamos viviendo las consecuencias de eso, y que estamos huyendo de todo, de guerra. Entonces, es parte de una lucha que tenemos que dar para revertir eso. Sí, a mí cuando veíamos el libro, ¿no? y esta cuestión, usábamos el concepto de posición estratégica, ¿no? O sea, para pensar el gremio. Pero claro, una posición estratégica puede ser utilizada en un sentido o para otra cosa también, digamos. En este caso, nosotros lo decíamos, en gran parte ese peso también fue utilizado para la conservación de la propia conducción. O sea, bueno, vos sos un sindicato muy poderoso, está bien, pero la conducción en muchos casos utilizaba esa relación con el gobierno, con algunas empresas ferroviarias, etcétera, para conservar su propia posición, ¿no? O sea, significaba, también habilitar que no haya oposición dentro del sindicato, habilitar que, si necesitamos no perder puesto de trabajo, pero ceder en algunas otras cosas, hacerlo, ¿no? Entonces, me parece bien esto que dice Kucha, digamos, sobre la independencia política, pensar la relación entre que no necesariamente el peso, la fortaleza, la relación con otros actores, etcétera, implica que surjan acciones, tendencias o tradiciones clasistas, sino que a veces puede ser en un sentido fuertemente corporativo, digamos. Recién, no quiero mezclar los temas, pero recién me decía, hoy se habla de las privatizaciones, qué sé yo, y se dice, lo que quiere el gremio es, si no entendí mal, o lo que se vislumbra es conservar su poder de afiliados y seguir teniendo los afiliados. Si después pasan o no las privatizaciones es otra cosa, digamos. Ese espíritu corporativo es, en definitiva, la utilización de una posición estratégica, es decir, somos fuertes, pero se puede usar para eso, ¿no? Tal cual.
Yo, sumando un punto nomás a lo que decían, y en particular por lo que planteaba el Cucha, creo que también, ¿no? Es muy importante este punto en el libro, sobre todo por la actualidad que vivimos hoy, ¿no? Y lo que fueron todos estos últimos años, con grandes conflictos que en un punto buscaron romper un poco esta tendencia que quería imponer la burocracia dentro de la Unión Ferroviaria. Por ejemplo, la lucha por el pase a planta del 2010, en donde creo que ahí hubo una demostración de un sector que pensaba, bueno, no, estamos hablando ya de un periodo en donde la división dentro del gremio, o sea, ese ethos que ustedes toman, ¿no?, en el libro, esa unidad que en un punto se encontraba del ser un ferroviario y todo, llegó a un nivel de fragmentación que vos en tu mismo lugar de trabajo tenías un compañero realizando la misma tarea por la mitad de tu sueldo, de tu salario, ¿no? Entonces, ese nivel de fragmentación que es el resultado del desvío, ¿no?, que tomó justamente la dirigencia de la Unión Ferroviaria a lo largo de sus años, tuvo una pared, se encontró con una pared de un sector del movimiento obrero que dijo, bueno, hasta acá, y protagonizó una de las luchas más importantes, digamos, ¿no?, de los últimos periodos, o incluso más histórica por el hecho tanto de haber llegado al asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, como incluso luego de eso por el triunfo que se logró, ¿no?, por el pase a planta de los más de 1000 ferroviarios que pudieron conquistar su puesto como correspondía, digamos, ¿no?, con todos sus derechos. Creo que para pensar hoy, me parece que hay una necesidad de recuperar esa unidad que había en ese momento, obviamente peleando por llevarla más allá, digamos, ¿no?, por lograr que la unidad no solamente sea entre efectivos y tercerizados, sino en poder pensar, y creo que hay un poco de eso hoy. O sea, el gobierno de Milei, para nombrarlo, que todavía no lo nombramos, el gobierno de Milei creo que está logrando un poco eso dentro del movimiento obrero, en el ferrocarril, nosotros por lo menos lo vemos, de sectores que empiezan a ver cada vez con más simpatía la lucha del movimiento estudiantil, por ejemplo, ¿no?, como fue el año pasado con la enorme pelea que dieron, hoy de los jubilados, por ejemplo, también, ¿no?, que se ganaron un lugar en un sector del movimiento obrero, y creo que eso se expresa también que ese es uno, en la época también, digamos, la década del 30 también es uno de los elementos centrales, ¿no?, plantear los lazos de solidaridad. Nosotros lo planteamos con la Unión Ferroviaria, niveles de corporativismo bastante elevados, de no ser convocado por casi ni por las luchas o por los elementos que a ellos los atacan, pero mucho menos por elementos de otros sectores de la clase obrera. Y ese es un punto central, y vuelvo al punto de lo que mencionaba Brenda, es un punto central, y la clase dominante lo sabe que es un punto central. Sí, eso tiene que ver con la independencia política y tiene que ver con la hegemonía obrera, y eso me parece que si, como decía Nahuel, digamos, empieza a revertirse en la actualidad, es un punto a tener en cuenta, y es un punto importante porque es histórico y tiene que ver con la historia de la clase obrera. Cuando la clase obrera logra establecer esos lazos de solidaridad, bueno, los fenómenos de lucha se vuelven mucho más intensos e interesantes. Bueno, ligado un poco a algo que justo mencionaba Nahuel, ustedes en el libro también hablan como de este ethos medio estereotipado del ser ferroviario, también con un carácter bastante masculino. ¿Cómo fue ese proceso y cómo piensan que sigue estando también presente en la actualidad? Sí, bueno, nosotros en el libro lo llamamos ethos, que puede ser como una especie de ser o de sentido común o de ideas fuerza que tienen que ver con la comunidad ferroviaria, y ponemos una serie de elementos que tienen que ver con ese ethos, que tiene que ver, que van desde la presidencia política, la centralidad en la economía, tiene que ver con el posicionamiento político que tiene la Unión Ferroviaria respecto de otros actores, tiene que ver con los derechos que tenían y el resto de la clase trabajadora no, vacaciones pagas, lugares de veraneo, acceso a planes de vivienda cooperativos, bueno, todos esos elementos. Pero también, digamos, tiene que ver porque esa comunidad ferroviaria, a su vez, en su interior estaba estratificada. Si bien todos eran ferroviarios, también había escalafones internos, ¿sí? No era lo mismo el que era obrero industrial en los talleres ferroviarios, probablemente, que el que era señalero, por ejemplo. Es decir, estaba estratificada. Si bien funcionaba muy bien hacia afuera del gremio,
ser ferroviario, hacia adentro ofrecía un panorama un tanto más variopinto, ¿no? Sí, y después nosotros lo que vemos un poco es que hay un intento por borrar esa cultura o la tradición obrera en el sentido de que se empiezan a privilegiar otras identidades, por ejemplo, en relación al consumo, ¿no? O sea, el ferroviario era el que podía tener un equipo de radio, el ferroviario era el que podía vestirse por ahí distinto a otros trabajadores fuera del lugar de trabajo porque cobraban salarios un poco más altos que los otros. Y en ese sentido nosotros decimos, bueno, también es una época de tensión porque está eso y al mismo tiempo están que vos ves seccionales en lugares súper alejados de la capital, en donde la clave era fundar una biblioteca, fundar un pequeño centro, darle educación técnica y cultura general también a los trabajadores, o bueno, hacer las propias fiestas esas ferroviarias, en donde por ahí se reunía toda la comunidad alrededor de un acontecimiento como ese, que incluso a veces le daba más importancia que el propio Día del Trabajador, ¿no? Decir, bueno, vamos a celebrar el Día del Ferroviario con la familia, con las mujeres, con los hijos, etcétera. Entonces, estaban como esas tensiones, pero nosotros decimos, bueno, en definitiva, hay una cultura obrera que incluye todo eso, y hay un debate, ¿no?, en la historiografía durante todo este periodo, que es considerar, bueno, que ya en estos años no se puede hablar de esa cultura obrera, de que ya hay sectores que se consideran más clase media o sectores que se consideran como, bueno, por su consumo justamente o por otros factores. Nosotros intentamos reivindicar, bueno, dentro de eso hay un montón de elementos que no se entienden sin el vínculo con las viejas tradiciones, digamos. Porque, insisto, me parece que a partir del 45, del 46, o sea, ya cuando hay un proceso efectivo de estatización de las organizaciones obreras, empieza a desaparecer mucho más esto, pero todavía en esta época es algo que está en disputa. O sea, por decirlo así, que no estaba dicho que iba a terminar de esa manera, digamos, sino que se podía disputar, que se podía, digamos, discutir en esos términos. Incluso eso, si no nos explica que haya militantes comunistas, militantes socialistas ahí que bueno, también intentaban, ¿no?, hacer su trabajo cultural. Y sí que hay una cosa rara, no rara, digamos, sino curiosa en esto de la prescindencia, o no tan si lo pensamos un poco más, pero sí había más rasgo de solidaridad con los elementos internacionales, por ejemplo. O sea, con la Guerra Civil Española, con, no sé, con los caídos, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, y ni hablar con trabajadores ferroviarios en otras partes del mundo, ¿no? O sea, ese espíritu corporativo se trasladaba también a otras partes del mundo y incluso pertenecían a organizaciones ferroviarias internacionales. Entonces, bueno, por ahí en ese sentido decimos, bueno, ¿de dónde salió eso? Bueno, había una tradición internacionalista fuerte en el movimiento obrero en esa época que explica en parte la necesidad de entender ese tipo de cuestiones. Yo no sé hoy si algunas de esas cosas se mantienen o se pueden rescatar, o cuál es esa relación entre Sacia en Ginebra con los grandes demás. Claro, la OIT. No quería dejar pasar algo que mencionaba Brenda, y es que ese ethos, digamos, ese ser, era tremendamente masculino. ¿Sí? La masculinidad era un valor en algún punto, era un valor digamos que se encontraba presente, y en donde la mujer en muchas ocasiones en el discurso y en la práctica ocupaba un lugar complementario en un buen discurso complementario, porque muchas veces había otro tipo de cuestiones. Y esto que decía Gaby, era que había menos trabajadoras ferroviarias también que en la actualidad, ¿no? Sí, muchísima menos, lo que comentaba Nahuel. Sí. Y digo esto y te dejo, Nahuel. No, que es interesante esto que decía Gabriel también del consumo, porque todos los trabajadores y las trabajadoras aspiraban a un consumo más elevado, aún más a cuestiones de mayor tenencia o de mayor calidad, pero lo hacían sin perder la identidad obrera. Quiero decir, no en los 20 y en los 30 me refiero. El horizonte del deseo de ser clase media no existía. ¿Sí? No porque no existieran los sectores medios, la clase media, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que ese elevar el consumo se hace sin perder la identidad de clase obrera. ¿Sí? Mayormente. Por supuesto eso se va a ir modificando. Pero todavía la identidad obrera
tiene un peso, la historia, la tradición, tiene un peso muy fuerte. Sí, perdón. No. No, por lo que dijo Nahuel antes, hay hilos de continuidad. No es que se borró de la memoria, a pesar que hubo una dictadura, que hubo las privatizaciones, pero como hay hilo de continuidad, por ejemplo, en la huelga del 91, todo lo que dijimos y las acciones que se hacían antes, copiamos cosas de ahí, inventamos cosas de ahí, aprendimos cosas de ahí y las llevamos a la práctica. Lo mismo que con lo de Nahuel, que contaba que no son 1.500, son 3.500 tercerizados que pasaron. También son cosas que va quedando a que hay una continuidad. Lo que pasa es que hay mucha burocratización de los gremios, entonces los que no quieren que haya continuidad de eso. Pero es muy interesante eso porque cada vez que hay un proceso de lucha, la clase obrera, por lo menos en Argentina, tiene hilos de continuidad, lo de Zanón. No es que aprendieron de la magia, sino que fueron parte de leer, de escuchar a otros compañeros que eran de antes. Entonces está bueno porque son cosas que uno aprende para aplicar en el presente. Eso quería agregar. No, está bien. No, y después hay un salto en los sindicatos en la Argentina en los 90 que se convirtieron en empresarios. Claro. Es decir, ya no hablemos de independencia política, ya pasaron a ser directamente patrones. Pedraza es el máximo ejemplo, terminó en cana por asesinar a Mariano Ferreira, y da un salto en calidad en la burocracia y en la subjetividad, como ya dije hoy, el producto del neoliberalismo. Y en lo material, concreto. Claro. En los recursos me refiero. Sí. Pasaron a ser dueños del grano carga. Un ferrocarril, el principal ferrocarril de carga que hay en Argentina. De hecho, su mujer tenía 5 BMW, pobre señora. Bueno. Precisaba un crédito del hogar de obrero. No estaba pensando en ese, cuando decía elevar los niveles de consumo. Tanto no. Claro, el Cucho dice el hogar ferroviario, pues es uno de los temas que tocamos en el libro, que es que en ese momento el gremio tiene la iniciativa de otorgar créditos propios del gremio para los afiliados y crea un sistema cooperativo que se llama el Hogar Ferroviario, que crean decenas de miles de viviendas en todo el país. O sea, debía ser el plan de viviendas más grande en ese momento, porque incluso superiores a los estatales, me parece. O sea, le digo, a los planes del Estado. Entonces sí, bueno, ese problema me imagino que hoy es muy distinto. O sea, tener a los amigos de la burocracia por ahí tienen BMW, pero sí. no necesitan hogar ferroviario, mientras que por ahí el tercerizado que paga el alquiler ni asomarse a una. Sí. No, y bueno, y esto que decía Brenda antes también es interesante, como esas funciones que uno asocia naturalmente a un rol del Estado, digamos, ¿no? Bueno, la Unión Ferroviaria en los 20 también, pero en los 30 muy nítidamente, y luego se va a hacer extensivo al resto del gremialismo, al resto de los sindicatos, pero ya en los 30 la Unión Ferroviaria es el modelo a seguir por el resto de los sindicatos. O sea, los sindicatos quieren ser como la Unión Ferroviaria. Entonces, nosotros en el libro lo llamamos como Estado ampliado, que es un concepto de Gramsci, digamos, pero esa voluntad de, el hogar ferroviario, la vivienda, la caja ferroviaria para el sistema jubilatorio, la cuestión de la medicina, la biblioteca, es decir, atender la mayor cantidad de áreas posibles. Eso es parte de la institucionalización también, digamos, ¿no? Uh-huh. La mutualidad, el ocio, ofrecer un espacio de ocio, un lugar de vacaciones, por ejemplo, era muy nítido esto. Y luego eso, en los 30, muchos sindicatos van a querer ser como la Unión Ferroviaria, y luego ni hablar, digamos, ¿no? Pero eso ya existía y era el modelo a seguir, sin dudas, indudablemente. Sí, de hecho ahí fundan la colonia de Altagracia, que es muy linda. Sí, sigue existiendo esa. Sí. Son todas cabañas, enorme. Sí, es un lugar muy lindo. Aparte está en la montaña, tener un arroyo que pasa por ahí para bañarte, todo. Es terrible. Sí. Y eso está muy presente en el discurso de la época. Y el tema del hospital bancario también, digamos. Está muy presente, ¿no?
A mí me queda la duda, no sé, Nahue, si querés agregar eso por el rol de las compañeras, digamos, en el gremio, digamos, que en ese momento directamente no estaba, no sé cómo, si hay ahí roces. Sí, incluso pensaba, dos cosas voy a tomar, pensando, porque bueno, parece que acá están los que conocen la historia del movimiento obrero, ¿no? Escriben los libros quienes la vivieron, digamos, y después estoy yo que vengo a aportar de por lo menos mi experiencia en la actualidad, ¿no? Y los cambios en ese sentido. Bueno, claramente de ese etos del que hablan queda poco o nada, digamos. Por un lado, el de la masculinidad, digamos, se expresa un cambio bastante grande, aunque hay sectores que se resisten a eso, ¿no? Como denunciamos incluso nosotros desde nuestra agrupación el hecho de que no puedan existir mujeres conductoras, por ejemplo, que se limite muchísimo eso, es uno de los puntos. Hace muy pocos años se logró, por ejemplo, que las mujeres puedan ser guardas, por ejemplo, de los trenes, ¿no? Que sean guardatren. O sea, hay elementos ahí que fueron cambiando, sobre todo el último tiempo. Creo que un poco reflejo también de la lucha que dieron las mujeres en la sociedad de conjunto, digamos, ¿no? Hay un elemento de eso que vino a romper el etos después de muchísimas décadas, digamos. Sí. Y el otro punto que quizás creo que sobre todo se viene profundizando a lo largo de los últimos 10 años es el aspecto de la calidad de vida de los ferroviarios, digamos, ¿no? Y hoy, incluso sin ir más lejos, el pluriempleo en el ferrocarril es algo que avanzó enormemente, digamos, ¿no? Esta idea de que el ferroviario podía acceder a un montón de productos y a cierta calidad de vida. Bueno, como pasó con la mayoría de los gremios, las obras sociales fueron en picada ante el avance del negociado con las prepagas. En el plano bueno, no sé, por ejemplo, los créditos para vivienda, hoy lo que te dan es un crédito en el ferrocarril, te dan un crédito el sindicato que creo que peor que el interés es peor que el que te da el banco, ¿viste? Y en cuanto a las condiciones salariales, creo que se expresa un poco de vuelta esta idea que ahora está más fortalecida que nunca, de un gremio que no solamente no negocia algunas condiciones de trabajo para que no avancen los despidos, sino que mientras empeoran las condiciones de trabajo también de alguna forma avanzan los despidos, digamos, ¿no? Entonces, toda esta idea del etos, digamos, y esta idea del rol que jugaba el ferrocarril y los ferroviarios en un punto, el gremio y todo, creo que se debilitó mucho por el avance de los distintos gobiernos en el empeoramiento de las condiciones y por el rol que jugó su dirigencia. Yo quería agregar una cosita de la mujer. Sí. Empezaron a ingresar mujeres al ferrocarril. Había algunas, pero eran muy ultra minoritarias, pero empezaron a entrar de a centenares al ferrocarril, varios centenares, más de 1000. Ahora, sigue habiendo, ¿cómo era que se llamó la masculinización? Sí, sí. Digamos. Porque los puestos que están son evasión, boletería, limpieza, es decir, los puestos menos calificados y más bajos de sueldo. Claro. Hay algunas excepciones, como las guardas, y algunas técnicas, pero la enorme mayoría de los puestos calificados todavía son una ínfima minoría del tema de la mujer. Sigue habiendo esa desigualdad social. Totalmente. Para ir cerrando también, que ya llevamos un ratito y estuvo buenísimo, pero bueno, ¿por qué creen ustedes que es importante hacer una historia de la clase obrera? ¿Desde dónde creen que hay que hacerla? Y bueno, ¿cómo se liga eso también con las otras peleas actuales que se están dando en este momento? Bueno, empiezo yo si quieren. No, mira, me parece que hay una parte que es que estamos en un momento histórico y ya venimos, ¿no? Hace varias décadas en donde toda esta tradición o toda la idea de un sujeto colectivo, un sujeto que pueda pelear por algo más que su propia individualidad, etcétera, fue desapareciendo, y la clase trabajadora es una clase social que ha hecho muchas cosas por organizarse, por tener sus tradiciones, digo, desde crear sindicatos hasta crear partidos políticos, crear organizaciones internacionales. O sea, creo que cuando se hace una reivindicación de la clase obrera no es por dos motivos, digamos, en la actualidad. O sea, uno por su historia, su tradición, y porque hay muchas cosas para aprender, me parece, y
y apropiarnos y también ver qué errores se cometieron, ¿no? O sea, nosotros en esta historia de la Unión Ferroviaria no es que queremos decir, qué buena que era la Unión Ferroviaria o aguante los ferroviarios, no. O sea, decimos, mirá, existió esto con sus tradiciones buenas, con sus tensiones, también nos ayuda a entender cómo ese proceso de institucionalización fue negativo, digamos, en el sentido de, o por lo menos eso lo vemos nosotros, ¿no? De no poner en juego las capacidades más combativas. Y en algún sentido también que habilitaron la posibilidad de que luego el Estado se apoyara sobre esas organizaciones, no para, digamos, habilitar una autonomía del movimiento obrero, sino para subordinarlo a la acción estatal, y que eso debilitó un montón a esas organizaciones. Entonces digo, incluye elementos de pensar un balance de lo que pasó, etcétera, pero también digo de las potencialidades, ¿no? O sea, una reivindicación de la clase obrera me parece que incluye pensar la potencialidad. Nosotros antes decíamos las posiciones estratégicas, los lugares importantes. Bueno, así como se pueden, me parece, pensar desde posiciones más corporativas, de defensa exclusivamente por ahí del salario o de la propia organización o del, no sé, de la conservación de cierto status quo, creo que también nosotros, insisto, dejamos abierta la posibilidad de que tal vez podía haber sido de otra manera, ¿no? Y que puede ser de otra manera, y que esas posiciones, bueno, recién Escucha decía los aceiteros, ¿no? Pero digo, un montón de sectores que hoy ocupan lugares importantes en el movimiento obrero que, aunque digamos, sea más espaciada la tradición, o sea que hay obviamente un montón de cosas que pasaron en el medio entre lo que nosotros escribimos y el presente, bueno, creo que se muestra que se pueden dar procesos históricos importantes, formas de organización, formas de pensar el movimiento obrero muy, muy distintas, ¿no? O sea, nosotros hablábamos antes, digo, por ejemplo, que el problema de la vivienda sea un problema discutido en los organismos gremiales, ¿no? Hoy parece que, no sé, que la gente que no tiene casa lo tiene que discutir solo, ¿no? O con el banco, o sí, o con la policía, matarse con la policía. Los compañeros de Guernica son un gran ejemplo de eso, digamos, que bueno, y pensar que puede haber organizaciones de trabajadores que dicen, no, mirá, nosotros apostamos a pensar estos problemas, del problema de la cultura, del ocio, de la vivienda, etcétera. Bueno, hoy sería interesante, digamos, o sea, recrear ese imaginario, digo, y no sé, por ahí pelear otra cosa. A veces en algunos lugares me da la impresión de que es más fácil plantearlo. Por ejemplo, no sé, ayer estaban los trabajadores del Garraham en la radio que estuvieron ahí contando un montón de anécdotas y qué sé yo, y bueno, claro, su rol social o lo que ellos hacen hacia la comunidad y todo queda clarísimo, ¿no? O sea, son médicos que salvan vida a pibes, ¿no? Pero por ahí está la burocratización de los últimos años y todo hace perder de vista que hay otros sectores de la clase trabajadora que también podrían potencialmente cumplir un rol muy importante a nivel social, o sea, a nivel de colaborar desde la solidaridad, pero también en los hechos hacia otros sectores. Bueno, los compañeros de Magro creo que son ejemplos, recién mencionados Sanón, pero bueno, creo que eso es un poco lo que nos motiva a pensar estos problemas, ¿no? Por lo menos a mí me motiva a pensarlo desde ese lugar. No, a mí también. Okay. Así que no te quería suscribir inmediatamente a mi pensamiento. No, suscribo, pero no me quiero repetir, suscribo esto que dice Gabriel, y porque la clase trabajadora es el sujeto de la historia, no hacia atrás, mirarlo hacia adelante. Y si uno en estos tiempos donde la fragmentación, en esa época también, la clase trabajadora nunca fue homogénea, porque tiene capas, tiene sectores, tiene intereses, está sexualizada, está, digamos, generizada, racializada, nunca lo fue, pero hoy lo es más que nunca la fragmentación. Entonces, si uno puede reponer un sujeto colectivo, mostrar que ese sujeto colectivo existió, que tiene una tradición, pero que a su vez sigue existiendo, ahí hay un rol, o ahí hay al menos una gana de que así sea, digamos, y por eso uno lo hace. Y después por lo más obvio, por esto que pasó acá recién, digamos, porque si uno puede escribir un libro sobre la clase trabajadora, sobre lo que sea, y dialogar y establecer ideas con trabajadores y que todos reflexionemos acerca de que los intereses de la clase trabajadora pueden ir un poco más allá de lo que supuestamente se están limitados hoy en día, y puede pensar en la casa y puede pensar en,
¿qué es un lazo de solidaridad? ¿Puedo parar porque un estudiante... Bueno, si uno logra hacer eso, digo, hay que llamarse a quedarse por hecho y está muy bien. Y es un objetivo, Agrego una cosita nada más también para que los compañeros complementen, pero nosotros siempre que pensamos el problema de la clase obrera, esto es creo que un espíritu historiográfico que compartimos de cómo hacer historia de la clase obrera, que es no separarlo nunca de los problemas políticos, ni de las corrientes políticas, o sea, para nosotros, porque a veces se habla, ¿no? Como hay muchas historias de la clase obrera que lo ven solo como sujeto social, digamos, o sea, solo como, bueno, trabajadores que o por ahí son muchos, son pocos, historias interesantes, anécdotas, pero nosotros lo queremos ver como un sujeto político, o sea, donde había trabajadores, en el libro nosotros lo contamos, y ni siquiera todos de izquierda, ¿no? Había trabajadores radicales, había trabajadores socialistas, anarquistas, comunistas, luego seguramente habrá más núcleos de otras corrientes con el paso del tiempo. Bueno, hoy hay trabajadores trotskistas dentro del ferrocarril, pero digo, a nosotros nos parece que hay que pensarlo en las dos dimensiones, ¿no? Como sujeto social y sujeto político, y también eso intentamos rescatar como una, digamos, como un pensamiento específico dentro de quienes hacemos historia del movimiento obrero, de la clase obrera. No, para mí está bueno porque, es una opinión personal, pero yo creo que vamos a un porvenir con interesante lucha de clases. Es decir, el gobierno, bajo la orden del FMI y los partidos patronales, quieren venir con todo, con la reforma laboral y jubilatoria, y eso, lo que vimos hasta ahora del gobierno de Milei, es ínfimo, es mucho más. Nosotros decimos una peruanización, es decir, que no haya derecho, que no haya sindicato, bueno, Chile mismo también. Entonces, la clase obrera argentina tiene historia, y hay sindicatos, por más que estén burocratizados y eso, están estos hilos de continuidad que le digo, y yo creo que esto nos sirve mucho a nosotros y a todo el mundo para no empezar de cero. Es decir, aprender las cosas buenas que hicieron, sacar el balance de los errores que se cometieron para cuando se vengan esos grandes procesos, no empezar todo de cero, que fue un poco lo que quiso hacer la dictadura, pero inclusive así todo no lo logró. De hecho, hubo en 2001, hay rebeliones, hay sanones, hay movimientos piqueteros, bueno, los médicos que antes eran clase media, son trabajadores, entonces yo creo que nos permite tener una mejor visión y prepararnos mejor para el futuro combate cuando se den en serio. Sí, yo suscribo a todo lo que dijeron. El Cucha, de hecho, tomó parte de lo que venía pensando, sobre todo este aspecto de... nos encontramos en este momento, mientras nosotros estamos hablando, hay cientos o miles de docentes que se están movilizando ahora en el Pisurno. Ayer estuvieron las movilizaciones también de los trabajadores portuarios. Yo estuve justo a la mañana acompañando a los trabajadores de SECO también, el día anterior los de Giorgalo. O sea, efectivamente, los planes que está llevando adelante este gobierno están llevando a que surja una nueva vanguardia en el movimiento obrero, que está haciendo experiencia, no solamente incluso con un gobierno de ultraderecha, como no se veía hace mucho tiempo, sino incluso con las direcciones sindicales dirigidas hoy por el peronismo, que tiene una crisis enorme. Entonces, en ese marco, producciones como estas, que las y los trabajadores tengamos la posibilidad de acceder a estas investigaciones de un periodo histórico poco conocido, como decía al principio, creo que son herramientas realmente muy valiosas para abrir un poco más el imaginario, incluso para corrernos un poco de la práctica cotidiana, en donde por ahí nos encontramos corriendo de un lado al otro, poder parar un poco, poder pensar en la historia. Son herramientas que nos sirven mucho para poder, como decía él, prepararnos para lo que se viene, ¿no? Para el futuro también, ¿no? De qué forma nos preparamos. Y en ese sentido creo que también, y me parece que es lo central, por lo menos con lo que yo me quedo de esto, es que el libro parte en un momento, como decían ustedes, histórico muy importante, en donde el movimiento obrero organizado en Argentina empieza a tomar un rumbo, digamos, y nosotros en un sentido creo que tenemos el enorme desafío de retomar la pelea contra muchos de esos elementos que se fueron perdiendo, la conciencia de clase, el aspecto de pensar en la revolución, ¿no? Que los trabajadores puedan pensar en la revolución y que no sea solamente la idea de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, porque cuando nosotros hablamos de política, hablamos de esa política, ¿no? De la política de las y los trabajadores para cambiar toda esta realidad
Entonces, conquistar nuestros sindicatos, ¿qué tipo de sindicato? Bueno, acá hay un poco una idea, o no, nos permite pensar una idea de qué tipo de sindicatos tenemos que conquistar, no sindicatos que organicen patotas para desalojar a los barrios obreros que se toman, como hemos vivido, por ejemplo, o que organicen patotas para atacar a otros trabajadores, sino sindicatos que busquen retomar la idea de la unión de los trabajadores, la coordinación, la solidaridad y la pelea por otra sociedad también, ¿no? En un punto que es quizás uno de los elementos más importantes que podemos pelear por recuperar, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada, me agradezco esta producción y bueno, nada, y espero que puedan seguir elaborando más de esto, ¿no? Para poder pensar ante nuevos ejemplos históricos que nos permitan también tomar nuevas herramientas para lo que se viene. No, yo quería decir algo que me quedaba pensando también, sobre todo un poco por lo que decían Kucha y Nahuel, o sea, de una frase de Rodolfo Walsh que decía que las clases dominantes siempre pretendieron que la clase obrera no conozca su historia y no sepa esas tradiciones de lucha, y me parece que, o sea, un poco toda esta conversación muestra lo contrario, o sea, cómo sí se sigue revalorizando esa tradición de lucha y la historia de la clase obrera, y que es muy importante para sacar lecciones en el presente, y ligado a eso también otra idea que muchas veces no sé, se subestima quizás también a los trabajadores y su capacidad intelectual y su intervención política, y esta conversación para mí mostró justamente eso también. O sea, que acá están hablando de par a par trabajadores ferroviarios con historiadores, y que, o sea, son trabajadores que también pueden hablar de política y hacen política, no solamente política sindical, sino que pueden hablar de diversos temas, y eso me parece algo súper valorable también, y para agradecerles a todos por la conversación. No sé si quieren agregar algo más o... Okay. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Y bueno, si llegaron hasta acá en el video, les invitamos también a darle like, suscribirse al canal de La Izquierda Diario, ayudarnos con comentarios y a difundirlo.